Buenos días a todos. Mi nombre es Culberto Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos. Soy el director comercial de Core SIT y me da mucho gusto presentarles el día de hoy un webinar un poquito fuera de lo común porque logramos unir a dos de nuestros principales proveedores, BIM como solución de backups, que muchos de ustedes ya lo conocen, y en conjunto con Exagrid, que es una solución para almacenar backup en disco con ciertas peculiaridades muy, muy interesantes, que por eso nos dimos a la tarea de invitar a los dos fabricantes por este equipo que hacen para presentar la solución, para ofrecer una solución de backup. Voy a presentar a la gente que nos acompaña de los fabricantes, comenzando por las damas. Nos acompaña Brenda Munayer, que es Country Manager de Hola, Exagrid. muchas gracias. Hola, gracias a Gracias, todos Brenda. por participar. Sí, también de Exagrid nos acompaña Francisco Argüelles, técnico de preventa, con muchos años de experiencia en soluciones de backups. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muy bien. Y por parte de BIM nos acompaña Leo Alarcón, que es técnico de preventa de soluciones de BIM, también con muchos años de experiencia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues, gracias Leo. Pues vamos a comenzar. Comenzamos con Paco Argüelles. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a presentar mi pantalla. Me dicen todos si me ven. Sí, te vemos. Ya me ven, ¿verdad? Además, ven mi cámara al menos, ¿no? Sí. Exacto. Perdón que no me peiné hoy, pero no hay mucho que hacer. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecerles a todos el tiempo que se toman. Yo creo que nosotros, todos los que estamos en esta presentación, estamos un poco más acostumbrados a este tipo de presentaciones, más allá de la situación que se vive ahora en México. Pero creo que nos va a servir a todos también, porque seguro todos los que están aquí, y me dice alguien si no, todos estamos prácticamente encerrados también, y hemos estado trabajando desde casa, y creo que hay que aprovechar el tiempo con este tipo de presentaciones. Entonces, saquémosle el mejor valor. Interrúmpanme, por favor, ya sea que levanten la mano ahí en la sesión de Zoom, o que me interrumpan con la voz, lo pueden hacer. Si quieren estar chateando como está Leo ahora, también lo pueden hacer. Se presta también nada más revisen que la cámara está apagada. No es cierto, Leo, es broma. Bueno, como bien nos presentó Cuthberto, Exagrid y BIM tienen una asociación a nivel técnico que permite la integración de ambas soluciones al nivel que puede llegar a ser incluso más sencillo de lo que hacen otras soluciones que producen hardware y software. La ventaja de utilizar ambas herramientas es lo que vamos a ver en esta presentación. Y hay algo importante que mencionar. El partnership que tenemos entre BIM y Exagrid data de más de 7 años atrás. Y entendemos también que es importante para ustedes acomodar en dónde estamos referenciados, como un cuadrante de Gartner, ambas compañías. BIM es un líder del cuadrante de Gartner y avanzó muy rápido para llegar a esa posición. No sé si, Leo, quieres ahondarnos un poquito más en esto. Sí, ahí muchas gracias, Paco. Sí, realmente ahí platicarles muy rápido que BIM justamente está como los líderes en el cuadrante mágico de Gartner del 2019. De hecho, ya no pusimos el slide, pero con mucho gusto les podemos compartir la información. BIM es una empresa que surge en Europa, tal cual. Los headquarters están en Bar, Suiza. Tenemos más de 365,000 clientes a nivel mundial. El año pasado facturamos más de $1 billón y tenemos un Net Promoter Score, que es un número que viene ahí, justamente Exagrid y BIM, del 75. El Net Promoter Score habla justamente de la satisfacción que tienen los clientes con respecto a BIM o con respecto a Exagrid y cuánto recomendaría un cliente utilizar esta solución. Entonces realmente, pues igual seguramente algunos de ustedes ya conocen BIM o ya conocen Exagrid. La idea es que justamente en esta sesión vean cuál es la sinergia que hacemos en conjunto, cuáles son las ventajas que van a tener al tener BIM y Exagrid, que son varias y es una integración única en el mercado,
y bien interesante lo que les queremos platicar, pero prácticamente protección en el caso de BIM van a poder proteger a equipos físicos, virtuales, equipos en la nube y toda esa información se va a poder mandar a Exagrid, ya sea para retención a largo plazo o hacer una recuperación muy rápida, ¿no? Pero de eso justamente es de lo que queremos platicarte el día de hoy. Pero a grandes rasgos es lo que es BIM, ¿no? Una empresa tal cual de software. Nosotros como compañía de software no vendemos directo, lo hacemos a través de partners certificados, como es el caso de Coresa, que es uno de nuestros aliados estratégicos, tanto en el norte como en el sur del país, bueno, en varias regiones dentro del país a nivel nacional. Entonces, siéntanse con la confianza de acercarse con Coresa, con Exagrid, con nosotros BIM, incluso si quisieran hacer una demo, ¿no? Más adelante. Pero bueno, eso es Paco. Muchas gracias, Leo. Y fíjense que importante es mencionar, Exagrid también es una compañía que tiene más de 15 años en el mercado internacional. Somos una compañía que hace un appliance para que manden los respaldos basados 100% en disco. Pero el disco tiene una particularidad, como bien decía Cuthberto. Nosotros somos un disco basado en tiers, lo cual permite mover información dentro del equipo, dentro de 2 tiers adentro, que van a darnos la diferencia en lo que es el mercado de appliance con deduplicación. Y algo también que es importante es, nosotros tenemos más de 10,000 clientes a nivel mundial. En México tenemos presencia ya desde hace más de 2 años y tenemos más de 370 historias publicadas en donde compañías como Apple o compañías como Cinépolis han puesto su logotipo junto a nosotros. Y creo que también es importante lo que hablaba del Net Promoter Score, Leo. Nosotros somos una compañía que la satisfacción de nuestros clientes por la parte de soporte tiene que ver mucho porque el soporte de Exagrid, todo el soporte que se da, es nivel 2. Y el nivel 2 tiene que ver mucho con que ustedes llaman a Exagrid cuando tienen un problema para hacer un respaldo y el ingeniero que les responde tiene la capacidad de responderle tanto de Exagrid como de BIM. Ahora, ¿cuáles son las 5 consideraciones para hablar con un storage que tiene tiering? Lo más importante acá es 2 elementos. El primero es el aplicativo de respaldos, que es BIM, y el appliance, que tiene la deduplicación y es donde se va a guardar el respaldo. Nosotros creemos también que es importante que para ahorrar tanto energía como espacio en un data center, la información que se guarda siempre debe de estar deduplicada. Y eso nos va a dar una ventaja también competitiva a la hora de poder tener una segunda copia o una tercera copia en un sitio alterno. Este sitio alterno muchas veces tiene que ver con el ancho de banda que tienen entre su sitio primario y el sitio secundario. Y entonces, cuando lo vemos desde esta óptica, lo que necesitamos nosotros asegurar es que la copia que haya entre los 2 sitios, al menos vaya deduplicada 51. Significa que por cada 50 gigas que ustedes envíen, nosotros solamente vamos a copiar 1 giga para ponerlo en el sitio alterno. Y eso nos puede llevar también a una ventaja en el que el costo del ancho de banda que ustedes están pagando no tenga que incrementarse. Y así es como lo vemos nosotros. Es decir, la capacidad que se tiene de enviar datos a través de un enlace que puede ser pequeño, pero que la deduplicación permite que esto lo haga de manera eficiente. Ahora, ¿cuál es lo que busca una compañía, una organización cuando hace un respaldo? Lo primero es, y ustedes no me van a dejar mentir, siempre preguntamos, ¿cuánto tiempo voy a tardar en respaldar algo? Y entonces puedes contestar, bueno, depende cuántos datos tengas. Pero siempre es importante mencionar que uno necesita la ingesta más rápida. Y algo que también, que realmente es lo que vale, es cuánto tiempo voy a tardar en recuperar un dato, porque realmente lo que interesa no es este escenario que está en el diagrama, sino lo que está de aquí para arriba, donde está la parte productiva. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar como la integración de 2 compañías aquí? Que puedan recuperar sus máquinas virtuales o físicas de segundos a minutos. Y esto también nos lleva al siguiente paradigma, lo que es el nivel de servicio o el SLA. El SLA es lo que la organización define como el tiempo que ustedes van a demorar en ejercer o tener un servicio nuevamente activo. Entonces, el área usuaria siempre nos va a decir,
Ok, si hay una falla en tu sistema, yo necesito que en un minuto estemos arriba, nuevamente. ¿Por qué? Porque para nosotros quizás es algo técnico, pero para ellos es la parte de negocio. Las áreas usuarios lo que hablan es en qué tiempo el negocio va a recuperar su operación para seguir produciendo. Entonces, algo que no pueden responder la mayoría de las compañías es, ¿cuánto tiempo va a demorar mi restauración? ¿Y cuánto tiempo va a demorar mi respaldo? Nosotros entendemos que lo más importante es que independientemente del volumen de datos que tengan hoy, que tengan mañana, que tengan en un año o tengan 2 o 3 años, sus datos guardados que se van a ir incrementando en volumen, que esto que está aquí, el SLA, no tenga una variación. Y eso es lo que aseguramos por medio de la integración de BIM y Exagrid. Ahora, ¿cómo funciona Exagrid? Hay dos técnicas o tecnologías dentro del mercado que son importantes para guardar datos. La mayoría de la gente conoce el disco, que es de bajo costo, y le llaman NAS. Y aquí encontramos un montón de competidores que utilizan disco, que nosotros llamamos disco plano o disco simple, en donde la gente conecta a la red el dispositivo y puede enviar su respaldo. ¿Qué ventajas tiene al enviar a una NAS? Que puede tener respaldos muy rápidos, porque no hay proceso de deduplicación, que puede recuperar rápidamente los datos, porque no hay procesos de rehidratación. El proceso de deduplicación es la parte de la compresión de los datos que se tiene de algo que está repetido dentro de una cadena de muchos archivos. Entonces, ¿cuál es el proceso inverso? La rehidratación permite que puedan ustedes recuperar sus datos del tamaño que tenían antes de ser deduplicados. ¿Es importante que eso lo veamos desde el punto de vista de una NAS? Sí. ¿Cuál es el contra o cuáles son los problemas que tiene una NAS? Que es muy costoso cuando ustedes quieren guardar más de 4 copias dentro de una NAS. Si necesitan 5, 6 o 7 copias, vamos a tener un problema porque se va a incrementar tanto el costo del disco como el costo del uso del data center, porque van a demandar más espacio. Ahora, hay otras tecnologías que son importantes mencionar. Los appliances que hacen deduplicación, pero deduplicación al momento de ingestar el dato. Está bien, ¿por qué? Porque utilizan menos disco y pueden tener una ventaja de guardar mucha información retenida por mucho tiempo, pero tienen un problema también. La restauración de un dato de algo que está deduplicado al momento de la ingesta se vuelve lenta en el tiempo. Entonces, el problema es cómo podemos obtener de las mejores tecnologías un producto que pueda aliviar el problema que tiene una organización a la hora de respaldar. Exagrid, ¿qué es lo que hace? Es un equipo que tiene 2 tiers. El primer tier nosotros le llamamos landing zone y los datos que se ingestan aquí no tienen deduplicación. ¿Qué es lo que se guarda aquí? La última copia de respaldos. Es decir, si yo hago un respaldo el día lunes, ese respaldo va a estar en el landing zone y no va a estar deduplicado. ¿Qué pasa cuando el día martes hago mi segunda copia? La segunda copia va a permanecer en el landing zone y la primera se va a mover de forma automática a la parte de la zona o el tier, que es el tier de los datos deduplicados, sin ocupar el espacio que ocupaba antes de deduplicarse, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Un equipo que tiene 2 tiers, donde tienen un landing zone y un repositorio donde la información se guarda deduplicado. ¿Qué pasa cuando hacen la copia del día miércoles? Y se los voy a enseñar un poco más gráfico. Cuando uno tiene que guardar información de manera consecutiva en la periodicidad que defina la organización, nosotros siempre vamos a retener la última copia aquí y vamos a mantener las siguientes copias en la zona de deduplicación. La intención es que cuando tengan un incidente, se puedan recuperar de su última copia y ponerla en modo productivo en lo que sería su SAN o su ambiente operativo. Entonces, ¿qué es un Exagrid? Un equipo que tiene 2 tiers, un tier de performance le llamamos, que es donde no hay deduplicación, y un tier que permite tener un repositorio para guardar información en el tiempo.
Ahora, ¿con qué competimos? Con un appliance que puede estar en el mercado y que hace la deduplicación en línea. ¿Y a qué nos lleva esto? A que al momento de la ingesta, este tipo de appliance hacen todo este proceso, lo cual equivale a tiempo. Pero el problema no es, les decía, el tiempo de respaldo. El problema se presenta cuando tienen que hacer la rehidratación de un dato, en donde tienen que ir hidratando un dato a partir del último que guardaron hace 6 meses. Entonces, a medida que crecen sus respaldos, crece el tiempo de restauración. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo resolvemos mediante la utilización de nuestro landing zone o performance tier. Todo lo que guardamos, la última copia permanece ahí y la siguiente copia está guardada en el repositorio de retención. Pero en conjunto con BIM, ¿para qué nos sirve el landing zone? Y aquí me gustaría que ahondaras en algo tú, Leo. Sí, claro. Como bien comenta Paco, el landing zone va a ser una zona donde vamos a poder recuperarnos muy rápidamente. Hay varias funcionalidades en BIM que lo que buscan es que en caso de una contingencia, imagínate que deja de fallar, por ejemplo, algún equipo físico virtual, tu ambiente productivo. Entonces, la prioridad en esos casos es que puedas recuperarte muy rápidamente. Entonces, con BIM hay funcionalidades, por ejemplo, hay una que se llama Instant BIM Recovery, que la idea es que puedas recuperarte muy rápido, en menos de 2 minutos, sin importar la cantidad de teras que tenga la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si tuviéramos un appliance de deduplicación tradicional? Que primero se tendría que rehidratar ese respaldo para posteriormente poder montarlo y eso puede llevar más tiempo. En el caso de Exagrid, como lo comenta, lo dibuja aquí Paco, tenemos un landing zone, que este landing zone nos va a permitir hacer la recuperación muy rápido porque al final vive la información en este tier, que es el performance tier, que es justamente una capa o un layer donde viven los respaldos para poder hacer recuperación de manera muy ágil. Y para temas de retención a largo plazo podemos mandarlo al siguiente tier, ¿no? Esto de hecho lo vamos a ver en un slide más adelante, pero la idea quiero que te quedes con esta visión de que vas a poder tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Por un lado, poder recuperar muy rápidamente y por otro lado también tener un tema de retención a largo plazo donde vas a poder aprovechar las capacidades del Exagrid. Y hay varias funcionalidades de BIM que van a aprovechar esta ventaja del landing zone, que como te comento es una integración única que hay en el mercado. No tenemos una integración así con ningún appliance de duplicación, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, Leo. Y fíjense que hay algo también importante a mencionar aquí. Y les decía, este gráfico les va a permitir ver cómo es que funciona el Instant Recovery de BIM sobre un appliance de Exagrid. Esta es la parte productiva de lo que se tiene operando en cualquier organización. Servidores virtuales, file systems, bases de datos, email. El servidor de backup lo que va a hacer en conjunto con Exagrid es enviar el respaldo a nuestro tier de performance y el respaldo, si se fijan en el diagrama, todos los datos están sin deduplicar aquí. Este landing zone permite que el respaldo más reciente siempre esté ahí. Y este proceso que les voy a enseñar acá está automatizado. Es decir, un administrador no tiene que hacer nada. Simplemente es enviar el respaldo desde BIM y el último respaldo va a permanecer en esa zona. Pensemos que este es un ejemplo de 10 terabytes. Se manda una copia de 10 terabytes, queda guardado en el landing zone sin deduplicación. Si hay algún evento, de aquí es de donde me voy a recuperar, ya sea completa o de manera granular. ¿Qué pasa cuando ocurre una segunda copia de respaldos? La segunda copia ahora permanece en el landing zone y la primera copia que teníamos del día lunes la guardamos en el tier que es de retención. Y este tier, estos 10 teras ya no van a ocupar 10 teras, sino 200 gigas. ¿Qué pasa cuando hacen una tercera copia? Mi tercera copia ahora es quien ocupa el landing zone y mi segunda copia se va nuevamente al tier de retención. Sucesivamente, cuando hacen su cuarta copia, la cuarta copia permanece en el landing zone, la tercera ya está acá abajo de duplicada y eventualmente en el caso de una falla
90% de nuestros clientes se recuperan de su último respaldo. Pero ¿qué pasa si yo necesito recuperarme de una copia que está en la zona de retención? A nivel de un administrador de la consola de BIM, ustedes no van a ver en dónde está el dato. Solamente saben que tienen una copia del día martes y que saben que está deduplicada aquí. Este repositorio intermedio que tenemos permite que vayamos directamente de una copia almacenada a recuperarla mucho más rápido que lo que se haría con un appliance que tiene deduplicación en línea. Sucesivamente, las copias que van guardando, les decía, la última permanece en el landing zone, todas las anteriores se van a la zona de retención acá abajo, y esto permite que puedan guardar 90 terabytes en un espacio reducido de 6 terabytes. Esas son las ventajas de deduplicar en un appliance, pero, por supuesto, con el diferencial de poder hacer un instant recovery desde lo que sería nuestro performance tier, que es el landing zone. Entonces, es importante mencionar que al final del día, si ustedes utilizaran una NAS para guardar 90 terabytes, necesitarían prácticamente la mitad de un rack. Para guardar nosotros 90 terabytes en 6 terabytes, ocupamos 2 unidades de rack. Y eso conlleva a menos uso de energía eléctrica para enfriar los equipos, es decir, aire acondicionado. Menos energía para proveerle al appliance que va a estar haciendo este guardado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro diferencial que tiene Exagrid? ¿Qué ocurre cuando uno escogió una tecnología que deduplica en línea? Las tecnologías que deduplican en línea utilizan solamente un appliance. Y ese appliance que tiene una sola controladora, lo único que se incrementa en el tiempo es agrégale más disco. Pero cuando ustedes van agregando más disco, el problema reside en que la ingesta va haciéndose cada vez más lenta. Y el problema no es la ingesta, porque eso puede tener una ventana de decir, yo respaldo de las 10 de la noche a la 1 de la mañana. No hay mucho problema. El problema es cuando hubo un evento a la mitad del día y la producción tiene que continuar y entonces tienen que rehidratar estos datos. Esta controladora tiene dos problemas. Una, que fue calculada en el año 1 para que ustedes digan, ok, en el año 1 yo voy a utilizar, y les voy a poner un ejemplo bien burdo. El día que se casan, nadie se compra una minivan al siguiente día que se casó. ¿Por qué? Porque no van a ocupar todo el espacio que tienen ahí reservado, a menos que alguien se la compre y vaya a ir arrastrando tanto metal y gastando más gasolina. ¿Qué pasa cuando nace el primer niño? Ustedes debieron haber comprado un auto que permitiera poner una silla de un bebé atrás, pero sin ir arrastrando todo en la minivan. Obvio, cuando ya tienen 5 o 6 niños después de 6 años, una minivan puede ser útil. Pero nosotros lo vemos en un contexto tecnológico, en donde hay un problema de que cuando calculan un equipo en el año 1, este año 1 también cobran el equipo en el año 1, pero calculado a 5 años. Entonces, el problema del pago en el año 1 de algo que no estás ocupando tiene que ver con una razón económica y tecnológica. Nosotros, ¿cómo vemos la tecnología? La tecnología de Exagrid se denomina Scale Out. ¿Por qué? Porque los appliances tienen un tamaño definido, y voy a hablar del appliance más grande que tenemos, que tiene 63 terabytes de performance tier o landing zone, y tiene otros 63 terabytes en la zona de retención. Pero estos 63 terabytes de la zona de retención podrían convertirse en 630 terabytes con una deduplicación razonable de 10:1, con un solo appliance. ¿Qué pasa si en el año 3 ustedes crece el volumen de datos que manejan? Y aquí es donde viene la parte más importante de una arquitectura scale out. Cada appliance que ustedes agregan al grid tiene sus propios recursos, es decir, CPU, tiene su propia memoria, su acceso de red y su espacio de disco para almacenar los datos. ¿Qué pasa si en el año 4 vuelven a crecer el volumen de datos que manejan? Ponen otro appliance en el grid que tiene los recursos necesarios para manejar el volumen de datos. Pero todos estos tienen lo que nosotros denominamos deduplicación global. Y esa deduplicación global nos da la capacidad de que entre más datos ustedes guarden,
menos espacio ocupan. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar las cadenas de datos a nivel de bits para saber qué es lo que está duplicado. Y si ustedes le ponen más datos a lo que sería el hexagrid, pues va a encontrar más cadenas que se parecen y por tanto no va a guardar tanta información. Siendo congruentes con lo que es una arquitectura scale-out, uno puede avanzar tanto en el tiempo del respaldo, hacerlo menor, como la restauración, mantenerla constante. Entonces, eso era lo que les decía, el nivel de servicio que les piden las áreas usuarias es, ok, yo acepto que respaldes toda la noche, pero quiero que me recuperes en 1 hora, en caso de que haya una falla, o en 5 minutos, o en 2 minutos, dependerá del tipo de organización y la necesidad que tengan. Ahora, nosotros tenemos un tamaño que puede ir expandiéndose hasta llegar a los 2 petabytes en un grid de landing zone y guardar 20 petabytes en la zona de deduplicación. No les he preguntado a nadie, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Me parece que todos están bien. Nuevamente, en cualquier momento, interrúmpanme. Ahora. Sí, todo bien, gracias. ¿Todo bien todos? Perfecto, ya oí el feedback. No había escuchado hablar a nadie, ¿eh? Pero bueno, no sé si fue mi compañera Brenda la que dijo para tener feedback. No, creo que fue Jade. ¿Fue Jade? Ah, así es, aquí atendiéndote. Gracias, Jade. Entonces todos van bien hasta aquí. Fíjense que hay algo también importante que mencionar acá. Cuando uno tiene que guardar datos, realmente no los necesita. Es decir, no los necesitas cada día que haces un respaldo. Los necesitas hasta cuando ocurre un evento catastrófico o medianamente catastrófico. Nosotros lo que estamos tratando es incluir dentro de la parte tecnológica también la parte económica. Y supongamos que en el año 1, aquí voy a poner el año 1, ustedes compran un equipo. Les cuesta cierta cantidad. Nosotros, como lo vemos, es este equipo calculado en el tiempo. Si en el año 4 tú necesitas otro equipo igual, este equipo también debería tener exactamente el mismo costo que tuvo en el año 1. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil para el financiero, no para nosotros como gente de tecnología. El financiero siempre tiene la situación de que tiene que ver cómo acomoda la parte económica de algo que no se va a requerir. Entonces, algo que ya estaba leyendo acá el texto que dice Romero, dice, el consumo de landing zone depende del tipo de datos que se respalda. Es una de sus preguntas. Ciertamente el consumo de landing zone debe de ser equivalente, déjenme regresarme aquí, el landing zone debe de ser el equivalente al volumen de datos que tienen frontal. Es decir, si la suma de los datos que tiene mi ambiente productivo de 10 terabytes, mi landing zone debe de tener 10 terabytes más el porcentaje de crecimiento que van a tener al menos en un año. Pensemos que crece al 10%. Deberíamos tener al menos 11 terabytes en el landing zone. Y en la parte del tier, para el repositorio de largo retención, entonces ahí debemos de calcular cuánto tiempo quieren retenerlo en ese equipo. Si ustedes me dicen, oye Paco, es que yo necesito un equipo que deba de guardar 10 terabytes, lo vamos a utilizar durante 3 años y tenemos que retener la información por cuestiones fiscales 5 años. La utilidad de la información que acabo de decir, ustedes me la proporcionan y el dimensionamiento del equipo es, yo tengo que poner mi landing zone al menos de 12 terabytes y mi zona de retención debe de tener a ojo de buen cubero otros 12 terabytes para poder guardar esos datos. Pero ¿qué pasa si en el tiempo va muy bien la organización y ya no son 12 terabytes, sino 19? Esto fue lo que pagaron en el año 1, este equipo. Pero en el año 3 o en el año 2 pueden agregar otro equipo con más landing zone y con más repositorio de retención. Entonces, sí es importante también mencionar la deduplicación
depende del tipo de dato que se tenga. No es lo mismo de duplicar una base de datos que un video en 4K o que una imagen JPG. Entonces, siempre que hay que hacer este tipo de cálculos, se hace en función del tipo de dato que se tiene. Pero ¿qué es importante? Esta línea verde en diagonal, que no varía independientemente de cuántos teras ustedes le vayan metiendo, es lo que determinan ustedes como SLA o nivel de servicio. Otros equipos no pueden alcanzar un SLA constante porque varía la velocidad de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante también? Que no necesariamente hay que comprar un equipo de 63 terabytes. Los equipos de Exagrid inician en 3 terabytes de landing zone, que equivalen aproximadamente a 30 terabytes de retenciones. Y de aquí en adelante, 5 terabytes equivalen aproximadamente a 50 terabytes de retenciones. Y sucesivamente hasta llegar, les decía, 630 terabytes en una appliance, en donde están guardando ahí, a lo mejor guardamos 20 teras, pero lo guardamos durante 7 años. Entonces necesitamos 630 terabytes ahí, ¿no? Pero donde viene la parte ingenieril y económica es, yo necesito guardar 20 teras, pero no los voy a guardar en el año 1. Pues pongo una appliance que tenga 21 teras, 210 terabytes, que me alcanza aproximadamente para 2 años, y en el año 3 yo compro otro equipo al mismo precio que permita mi crecimiento. Entonces, nosotros lo vemos en función de no solamente la cuestión tecnológica, sino también la parte económica, ¿no? Entonces, sí es importante que eso siempre quede junto, ¿no? Igual les mencionaba hace rato, ¿qué otra cosa es importante aquí? Sí es importante el data center primario, pero prácticamente, y lo vivimos en esta pandemia, es importante tener una copia en un sitio alterno, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tiers en conjunto con BIM, es el landing zone con alta velocidad, la parte de poder recuperar la máquina, que ahorita va a hablarnos Leo de esto, y el crecimiento que puedan tener en el tiempo del volumen de datos, pero sin que tengan que pagarlo en el año 1. Ahora, dentro de Exagrid, y es la parte tecnológica conjunta, hay un código de BIM que permite que nosotros hablemos un protocolo distinto a CIFS, en donde pueda hablar el software de BIM con el software de BIM, pero embebido dentro del Exagrid. Es decir, dentro del Exagrid hay un data mover, lo cual permite que cuando ustedes manden un stream de datos de 5, 10, 20, 30, 100 terabytes, las sesiones de TCP que se establecen a nivel del protocolo de TCP/IP cuando están enviando a guardar, sea optimizado. Y esto tenga un 33% de mayor velocidad que utilizar un directorio que utiliza CIFS. ¿Y qué es importante también acá? Una, dijimos que puedan restaurar sus datos a partir del landing zone. Pero yo no sé si a todos les ha pasado, pero nosotros del último octubre, noviembre, diciembre, enero, antes de esta pandemia, estuvimos hablando con muchos clientes, si bien es cierto de respaldos, lo hablábamos desde el punto de vista de seguridad. La seguridad de la información, yo creo que todos también en esta pandemia han estado leyendo al respecto y ocurre un fenómeno muy importante, los fenómenos de ransomware. Los fenómenos de ransomware van dirigidos a, ransomware es pedirte dinero por darte tu información, pero eso detiene a las organizaciones. Le pasó a Pemex y lo vimos, le pasó a la Secretaría de Economía, le pasó a otros clientes que utilizan Exagrid en conjunto con BIM, y un poco más adelante les diré qué hicieron. Pero regresemos a la parte del data mover. El data mover también permite que cuando hacen un respaldo incremental día tras día, la mayoría de las personas lo hacen, o la mayoría de las organizaciones lo hacen para obtener velocidad. Pero también es importante mencionar que a partir de un respaldo incremental se puede hacer un full sintético. Y este full sintético lo que va a hacer es menor tiempo a la hora de generar un full. Y esto se debe a que el data mover que está dentro del Exagrid permite la suma de los incrementales para crear el full
y no tengamos que ir a su infraestructura primaria a pedir la información. Ahora, hay otro escenario también en donde BIM y Exagrid trabajan en conjunto y es la parte del Scale Out Backup Repository. A medida que ustedes van poniendo datos en los Exagrids, lo que hace BIM es balancear los datos entre cada uno de los appliances, pudiendo presentarle a BIM un appliance que tenga 2 petabytes de disco, en el caso más grande, ¿no? Y entonces BIM simplemente determina en dónde es más óptimo guardar. Recordemos que cada uno de los appliances que tienen ahí tiene conexiones de 10 gigabit. Y entonces, el punto de vista de utilizar una NAS se pierde en la cuarta semana, en la cuarta copia, no es por una cuestión técnica, es por una cuestión económica. Más de 4 copias implican que ustedes tienen que deduplicar. Entonces, llegando a un tema nuevamente de una NAS es un dispositivo conectado en la red que no hace deduplicación, pero que presenta un problema de seguridad bastante serio. Mismo caso cuando ustedes dicen, ok, voy a poner el proxy de BIM y voy a ponerle disco. Al momento de que llega un ataque de ransomware, el ataque de ransomware se va sobre la infraestructura principal y se va sobre los servidores Windows. Cuando el servidor de Windows tiene disco local y sus respaldos están almacenados en el disco local, invariablemente esto queda encriptado. ¿Qué pasa si ponen una NAS? Mismo escenario. Como esto está hablando un protocolo CIFS, es como si tuvieran un disco pegado. Y entonces el ataque de ransomware lo que hace es nuevamente encriptar sus respaldos. Y recordemos algo, una vez que la infraestructura de seguridad se vio rebasada, lo único que nos queda es tener una copia sana de nuestros datos. ¿Qué ocurre cuando utilizamos BIM y Exagrid? El protocolo de BIM para hablar con el Exagrid no es conocido como CIFS o NFS. Por tanto, los respaldos en el Exagrid quedan protegidos del ransomware. Y esto le pasó a un cliente muy grande que es una universidad en México, que Leonel creo que también intervino en esa parte. Nosotros estuvimos revisando que ellos pudieran recuperar todos sus datos de manera saludable. Entonces, sí es importante entender el respaldo como la última capa de seguridad ante una contingencia. Pero también no es lo mismo guardar en un disco local que en una NAS, que en la misma SAN, que guardarlo en un Exagrid en donde el protocolo entre BIM y Exagrid es privado. Ya al nivel de cómo funciona un Exagrid, utilizan RAID 6, fuentes de poder redundantes y tienen la capacidad de encriptar, pero a nivel del disco, lo cual permite que sea en cuestión de nanosegundos y no impactemos el performance. Entonces, hay una parte que me gustaría, no sé, Brenda, si quieres hablar esto brevemente, para que Leonel pueda empezar su parte. Sí, muchas gracias. Hay cosas interesantes también en el Exagrid. Bueno, la protección de precios durante 5 años ya lo mencionó Paco. La otra es que el soporte y el mantenimiento va ligado al valor de venta, no al valor de lista. Y eso es muy importante cuando ustedes también hacen sus pronósticos y la renovación de los equipos. Y una bueno, el scale out ya lo platicó Paco. Y una de las cosas que también a nosotros nos parece una característica única y muy importante es que los equipos de Exagrid no tienen end of life. Nunca les vamos a decir que el equipo sale del mercado. Tenemos clientes que tienen 15 años con nosotros y mientras están en soporte y en mantenimiento tienen todas las mejoras, lanzamientos y todas las funcionalidades nuevas que Exagrid pueda lanzar. Esto la verdad es que también es algo muy, muy interesante, junto con que no hay costos ocultos. Lo que ustedes tienen en el Exagrid ya lo incluye absolutamente todo. No hay que tienes que comprar la tarjeta para mejorar el performance o el agente para que en el futuro tengas que replicar o ir a la nube. Todo lo que ustedes ven viene por escrito y está integrado en el Exagrid. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Si no, pueden hacer las preguntas como habían hecho a través de la sección de chat, pero sí me gustaría que... Hay una pregunta. Paco. Ok, sí, adelante. Pero no las puedo leer. No sé que si existen licencias que se vendan por separado.
En el caso de No. Exagrid, todo lo que hacemos está integrado ya en el appliance. No se venden licencias de réplica, no se venden de duplicaciones para Oracle por separado, todo viene integrado en un solo precio y no tiene variación en 5 años. Si ustedes negociaron un precio con Brenda en el año 1, el año 5 les va a respetar el mismo precio del mismo appliance que ustedes quieran adquirir. Me gustaría que Leo nos hablara un poco de lo que tenemos en pantalla. Es un caso de uso que usamos en un cliente acá en México, pero dejo a Leo en el micrófono. Sí, muchas gracias, Paco. Efectivamente, como comenta Paco, este es un caso de uso, es una arquitectura que establecimos con un cliente en México, es un hospital muy grande, donde justamente lo que hicimos fue, lo que buscaba el cliente en ese caso específico era, por ejemplo, proteger sus laptops con BIM, algo que nos platicaba el cliente en aquel entonces es que muchos de los directores o muchos usuarios importantes tendían a perder las laptops, ¿no? En el aeropuerto, etcétera. Entonces, justamente lo que hicimos con BIM fue ayudarlos a proteger esos equipos, esas laptops, ¿no? Por ejemplo, que están aquí. Y mandar la información, ahí lo que nos pidió el cliente fue que conectáramos una NAS y conectáramos Exagrid. Entonces, lo que comentaba Paco, ¿no? Al final del día, el tema de la NAS era prácticamente tener un disco atachado en Windows, que al final si hubiera un ataque de ransomware, pues prácticamente perdemos ese equipo. En el caso de Exagrid no pasa eso, justamente al ser un protocolo propietario, nos comunicamos directamente con Exagrid y podemos guardar la información. Ahora, algo importante a mencionar, con BIM tenemos un nivel de compresión y de duplicación, que quiere decir que estas laptops, esta información que está viviendo en estas laptops, la pudimos respaldar con el nivel de compresión y de duplicación de BIM, que es 2:1. Sin embargo, por ejemplo, el cliente pues quería ver como las capacidades integradas entre la parte de BIM con Exagrid y aquí llegamos a una de duplicación. Por ahí tenemos las pantallas, pero más o menos de 30:1 para que te des una idea al nivel de compresión y cómo vas a optimizar el uso de los datos cuando tenemos las dos soluciones en conjunto. Otro tema importante es que desde el Exagrid, por ejemplo, el cliente pues podía hacer esas recuperaciones muy rápidas, ¿no? Hay una, en el caso de equipos físicos, hay una funcionalidad que se llama Instant Restore sobre VMware o sobre Hyper-V, si es que fuera el caso. Entonces, aunque son equipos físicos, si el cliente quisiera recuperar esa información en un VMware o en un Hyper-V, eso lo podría hacer, ¿no? Y algo que también te hemos mencionado durante la presentación, si tú quisieras hacer una demo en conjunto, quisieras ver cómo funciona Exagrid con BIM, con mucho gusto lo podemos hacer, pero queremos platicarte de este caso que fue un caso, es un caso real, como comenta Paco, también tenemos ahí varios casos, uno de ellos la universidad, una universidad muy grande en México, donde también pues tenemos una arquitectura ya mucho más sofisticada, ¿no? Pero esta es una arquitectura simple y son el tipo de casos de uso que tú puedes hacer, ¿no? Proteger equipos físicos, proteger servidores físicos, equipos virtuales, incluso equipos en la nube, tenerlos en Exagrid para poder recuperarlos muy rápidamente y también poder mandarlos a la capa de retención, por ejemplo, ¿no? Entonces, yendo al siguiente, creo que por ahí hay una pregunta. Nos preguntan que si se requieren varias consolas de administración para el Exagrid. Ahí, Paco, si nos quieres ayudar a responder esa pregunta. No, no sé dónde está Paco, pero no. Ok, con una consola, ¿no? Es una Oye, Leo, consola, perdónenme, Ahí está. estaba explicándolo, nada más que estaba en mute. Discúlpenme, ya saben estas cuestiones de la tecnología. Hay una sola consola que es la que está en la pantalla. Si se fijan, del lado izquierdo aparecen todos los Exagrid en diferentes ciudades y desde el punto de vista administrativo, basta con que se coloquen en cada uno de ellos para ver la disponibilidad que tienen para el siguiente respaldo en el performance y esto es lo que está disponible para la retención. Aquí abajo aparecen los respaldos que se tienen en los shares que se crean con la de duplicación, pero es una sola consola. Muchas gracias, Paco. Y por ahí también... No, de qué, perdón, estaba en mute.
Preguntan que se requieren varias consolas para la parte de BIM y Exagrid. Realmente ahí nada más se requieren 2 consolas, ¿no? La parte de Exagrid, como nos mostraba ahorita Paco, para la administración del appliance, y la consola de BIM, que es para administrar ya directamente los respaldos o incluso las réplicas y las funcionalidades que se van a hacer, ¿no? Esta es la consola de BIM, y aquí en la consola de BIM, como vemos, tenemos ya dados de alta 2 repositorios en Exagrid, y están en un Scale Out Backup Repository, que era esta funcionalidad que también comentaba Paco durante la presentación, donde podemos ver la información como si fuera un solo repositorio y que podemos incluso presentar hasta 2 petabytes de información, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, realmente es la administración de Exagrid como tal y la consola de administración de BIM. Y bueno, continuando con la presentación. Tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor, Mike. Hola, Leo. Miguel Budip. Oye, del caso de éxito anterior, no sé si puedan poner la minita, respaldaban computadoras, pero ya que respaldaban específicamente de las computadoras, si era la computadora completa y qué tipo de respaldo hacían ahí, ¿era full, diario o era sintético? No sé si pudieras hablar un poquito más sobre esa parte y cómo llegaba al final al Exagrid, y si era incremental o diferencial, ¿cómo lo maneja Exagrid? Sí, exactamente. Ahí lo que hicimos era primero el respaldo full, y a partir de ahí eran respaldos incrementales que mandábamos directamente a Exagrid, y lo que se hizo ahí fue justamente generar un respaldo, un full sintético, que el full sintético significa que creamos el full a partir del respaldo full, tal cual, con los incrementales, ¿no? Es decir, si tengo un full y tengo varios incrementales, tengo 2 opciones: hacer un full active, que es ir directamente a producción, en este caso ir directamente a las laptops, volver a generar ese full active, pero si más o menos te imaginas este escenario, pues implica ir a través de la red, implica ir otra vez a la laptop, generar el respaldo, lo cual pues puede ser, dependiendo del tipo de red, puede ser lento, dependiendo del tipo también de usuario, puede que la laptop no esté conectada a la red en ese momento. Entonces implica muchas cosas, ¿no? Implica también un tema de performance en la misma laptop. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer respaldos full, se hacían incrementales diarios y se hacía un full sintético, que como te comento es armar el full a partir de los incrementales que ya tenemos en Exagrid, y de esa manera pues optimizamos tanto el uso de la red, el performance, y lo hacemos de manera muy rápida y muy eficiente, la creación de estos respaldos. Ya una vez que tenemos la información en Exagrid, como les comento, podíamos hacer, por ejemplo, recuperación granular al estar la información en el landing zone. ¿Qué es la recuperación granular? Que el usuario podía recuperar directamente archivos o carpetas sin tener que levantar por completo el equipo, ¿no? Entonces, imagínate que había 10 usuarios y de repente, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero digamos que en la prueba había un director dice, oye, ¿sabes qué? Quiero recuperar mis archivos de hace una semana, ¿no? O imagínate el caso con Coresa, que tuvieran esta solución y que Cuthberto dijera, oye, ayúdenme a recuperar la información de la semana pasada, del viernes, unos archivos, porque o me robaron la laptop, o porque se perdió la laptop, o porque le cayó un ransomware, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, tú desde la información que tienes en Exagrid, tú decides justamente también, si la información ya está en la capa de retención, tú decides traer esa información, recuperarla y poder justamente traer la información a nivel granular, es decir, a nivel archivo, a nivel carpeta. Y algo que teníamos también ahí, por ejemplo, era un portal de autoservicio, donde en el portal de autoservicio los usuarios finales podían entrar directamente a este portal y ellos mismos hacer la recuperación, es decir, ahí no requiere que haya un administrador de BIM para hacer la recuperación. Esto se configura evidentemente donde se casa, por ejemplo, un usuario con cierta información de su laptop, de tal manera que, por ejemplo, si tú quisieras hacer la recuperación de la información de CUT, tú no podrías hacerlo, tendría que hacerlo el mismo CUT, ¿no? A través de este portal de autoservicio.
Pero esos son digamos que los casos de uso, el poder recuperar, poder hacer también un tema de Bare Metal Restore, también se puede hacer directamente con BIM, poder recuperar solamente ciertos discos o ciertos volúmenes que había dentro de la laptop, también se puede hacer sin ningún problema. Poder recuperar el mismo equipo hacia AWS o hacia Azure también se puede hacer, ¿no? Es decir, vas a tener muchísimas opciones de recuperación de estos equipos y adicional pues vas a tener por ejemplo, el InstaBeam Recovery que ahorita vamos a platicar. El InstaBeam Recovery lo que hace es que enciende el equipo, en el caso de equipos virtuales, en menos de 2 minutos, pero realmente lo está encendiendo desde el Exagrid, entonces, o lo está encendiendo desde el repositorio de respaldos. No es lo mismo tener una NAS a tener un Exagrid, por ejemplo, ¿no? Donde igual y el performance pues va a ser el performance en el Exagrid va a ser mucho más rápido a tenerlo directamente en una NAS. De acuerdo. Tenemos una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta es, ¿puedo respaldar máquinas virtuales completas de Citrix o VMware con alguna ventaja en la restauración? Sí, la respuesta es sí. En el caso de VMware lo vamos a hacer sin agentes, que quiere decir que únicamente vamos a requerir credenciales para el host de VMware o para el host o para el vCenter, y a partir de ahí pues vamos a hacer esos respaldos de todas las máquinas virtuales que estén ahí. En el caso de Citrix lo vamos a hacer a través de agentes, que esos agentes son como si fuera un equipo físico. La instalación o el deploy de esos agentes lo vamos a hacer directamente desde la consola de BIM, y las ventajas, por ejemplo, en el caso de VMware, pues vas a poder hacer este Instant BIM Recovery. Bueno, en el caso de Citrix también vas a poder recuperar muy rápido estas máquinas virtuales en menos de 2 minutos al tener la información en Exagrid. En el caso de VMware vas a tener algo que se llama Short Backup. ¿Qué es el Short Backup? Que de hecho viene en slide más adelante. Vas a poder validar que tu respaldo funciona cuando el negocio lo necesite. Lo que hace BIM es que si esta información está en el landing zone, lo va a montar muy rápidamente y va a validar de manera no atendida, por ejemplo, que se conecta a la red de ese equipo, hacer una validación a nivel sistema operativo. Incluso vas a poder validar aplicaciones, si hay aplicaciones dentro, de tal manera que vas a poder validar si hay una base de datos, por ejemplo, lo vas a poder hacer, y eso lo vas a poder hacer en tiempo récord, ¿no? Al tener un Exagrid. Si está en la capa de retención, evidentemente hay que recuperar el dato, pero también lo vas a poder hacer, ¿no? Y como comento, la ventaja de tener un Exagrid, si me preguntan, y no porque esté aquí Paco, y no porque esté aquí el team de Exagrid, es tener lo mejor de 2 mundos, ¿no? Poder recuperarte muy rápido, poder tener el performance tier, y también poder tener un nivel de compresión y de duplicación muy elevado, de tal manera que optimizas el uso del espacio directamente en el appliance, que al final la optimización también se traduce en un costo para tu organización, ¿no? No es lo mismo tener ahí, no sé, varios teras donde tienes que almacenar información, a solamente tener, por ejemplo, 1 tera con información y compresión deduplicada para retención a largo plazo, y tener tal vez otro tera o gigas para poder recuperarte muy rápidamente en caso de que así lo desees. De acuerdo. Una última pregunta, siempre sobre este caso. Tú comentabas, Leo, que hacían primero un full completo y luego diferenciales, ¿no? Sí, es correcto. Y Paco comenta que los primeros respaldos se van a la landing zone. Entonces, cuando primero se hacía el full, pues iba a la landing zone. Pero cuando al día siguiente se hacía el incremental, el que se quedaba en la landing zone era el incremental, y luego cómo se hacía el full sintético en el Exagrid. Ahí, por ejemplo, con BIM tú puedes configurar, si tienes un scale out, tú puedes configurar justamente políticas para decirle en qué momento se va a pasar la información hacia la otra zona, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, de manera automática funciona así. Tú puedes tener en el landing zone solamente el último respaldo, pero puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero tener el full, quiero tener los incrementales de los últimos 7 días, y cuando se genere el siguiente full sintético, ahora sí esa información mándala a la capa de retención. Ok. De acuerdo. Perfecto. Listo. Pues ya me queda claro. Muchas gracias, Leo. No, con gusto, Miguel. Y
y pasamos, creo que ya tengo, estoy controlando la pantalla, ¿verdad? Nada más que no puedo, ok, aquí ya avanzamos. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, ya son las 11. Realmente nada más comentarles eso, ¿no? Que normalmente una arquitectura tradicional, imagínense que no está Exagrid, tenemos el Performance Tier y tenemos el Capacity Tier. Cuando tenemos Exagrid tenemos los dos mundos, tal cual el Performance y el Capacity en el mismo appliance. Lo mismo, si tuviéramos un tema de ataque de ransomware y perdiéramos información en el ambiente productivo, la información podemos recuperarla directamente desde el respaldo, desde la información que está en Exagrid, y podemos tener la capa de performance y retención en el mismo appliance. Voy a seguir porque ya se nos está acabando el tiempo. Lo que comentaba, funcionalidades donde vamos a aprovechar las capacidades de Exagrid. El tema de Short Backup, poder validar la máquina virtual a nivel sistema operativo, a nivel aplicación, y que nos mande un reporte de manera no atendida de que realmente las máquinas virtuales están funcionando correctamente, ¿no? Esa es una de las principales funcionalidades. Otro, el InstaMIM Recovery, que lo hemos mencionado mucho. El InstaMIM Recovery, imagínate que una máquina virtual deja de funcionar en tu ambiente productivo, tu prioridad va a ser recuperar esa máquina virtual lo más rápido que puedas. Algo que puedes hacer al tener la información en la landing zone de Exagrid es, no va a haber una rehidratación, sino simplemente vas a recuperar esa información o vas a encender esa máquina virtual en menos de 2 minutos sin importar la cantidad de teras. Y algo interesante ahí es que realmente la información va a seguir viviendo en el Exagrid, es decir, todavía no hacemos la migración. Ya una vez que tú encendiste esa máquina virtual en menos de 2 minutos, ahora sí vas a empezar a migrar la información hacia tu ambiente productivo. Pero son de las ventajas que tú vas a tener con estas dos tecnologías. Otro tema es el sandbox de datos, que el sandbox de datos es que tú crees laboratorios para hacer pruebas, laboratorios de donde puede incluso haber varias máquinas virtuales, por ejemplo. Tú puedes ahí levantar ese sandbox de datos para hacer pruebas. Por ejemplo, imagínate ambientes de calidad. Nos ha tocado con bancos justamente hacer esta funcionalidad, ¿no? Que ellos quieren levantar ambientes de desarrollo, de pruebas, de QA, lo vas a poder hacer a través de la funcionalidad que hay en el landing zone. Entonces, si te fijas, realmente ahí hay varias funcionalidades bien interesantes. Y otro tema es la recuperación granular. La recuperación granular es poder recuperar de manera granular ciertos elementos que viven dentro de tus equipos físicos o virtuales que tú respaldaste. En la recuperación granular te va a permitir recuperar ciertos elementos sin tener que levantar el equipo virtual completo o sin tener que levantar el equipo físico completo. Entonces, imagínate que tienes, por ejemplo, en una máquina virtual tienes un Oracle o tienes un Exchange. Vas a poder, a partir del landing zone que está en Exagrid, vas a poder recuperar al instante de manera granular esos elementos, y la idea es justamente que pues tú tengas tiempos de recuperación muy cortos y que puedas recuperar la mayor cantidad de información. Entonces, eso es lo que queríamos presentarte básicamente. Como te comento, la verdad es que si tú el día de mañana quieres hacer una prueba, una demo en conjunto en Exagrid con BIM, con mucho gusto lo podemos hacer. Obviamente por ahí hay algunos requerimientos que necesitamos para poder hacer estas pruebas, pero cuenta con todo nuestro apoyo, con el apoyo de Coresa, evidentemente, para hacer estas pruebas y estas demostraciones. Si quieres también ver algo más a detalle técnico, con mucho gusto lo podemos hacer. Y bueno, Paco, no sé si quieras complementar algo más. Pues solamente recalcar, es importante mencionar el Data Mover que hay dentro del Exagrid, que es tecnología que se desarrolló en conjunto con BIM, que vive dentro del software del Exagrid, que no tiene costos extras, que se puede utilizar el landing zone, como mencionaba Leo, para hacer una recuperación para un laboratorio, para un ambiente de pruebas dentro del Exagrid, aprovechando los recursos que tienen los Exagrids para esto, ¿no? Que el crecimiento del Exagrid en conjunto con BIM es de manera armoniosa. Nosotros crecemos como grid, por eso nos llamamos Exagrid, pero desde el punto de vista de BIM, el Scale Out Backup Repository hace que puedan tener un crecimiento ordenado a la hora de poner almacenamientos, ¿no? El soporte nivel 2 que mencioné, que incluye también soporte de BIM, y si ustedes miran en el mercado la competencia de nosotros, tanto en software como en hardware, nosotros
somos económicamente viables con respecto a otras marcas, ¿no? No sé, Brenda o Cuthberto quieran agregar algo más. Brenda, ¿tú quieres agregar algo? No, pues la verdad es que solo agradecerles la oportunidad que tenemos, estamos a sus órdenes, cualquier duda que tuvieran o algo que quisieran revisar en específico, por favor, a través de Cuthberto, no duden en contactarnos. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Grabé la sesión, en un momento más cuando Zoom la procese, se las enviamos a sus correos por si quieren compartirla con alguien más de su organización. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Que espero que estén bien todos, de parte de Exagrid y BIM y Coresa IT. Muchas gracias por el tiempo que se tomaron de escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Buen César, día. Paulino. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Un abrazo, hasta luego. manténganse sanos todos y quédense en casa. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye.